El Verbo se hizo carne. Allá por el 700 a.C., un profeta judío llamado Isaías hizo una profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 700 años más tarde, Dios envió a un ángel llamado Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y de veras que aquel santo ser era algo extraordinario. La Biblia, la santa palabra de Dios inspirada, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El profeta Isaías describió a aquel santo 700 años antes que naciera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios levantó a otro profeta llamado Miqueas, allá 730 años antes de Cristo, nos dijo dónde habría de nacer el santo. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En otras palabras, iba a nacer en Belén de Judá. José se disgustó al saber que María iba a tener un hijo que no era suyo, pero el ángel se le apareció en sueños y le dijo: no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. La Biblia dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en aquel mesón. La Biblia dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Había pastores en la misma hora, y los ángeles le dieron las buenas noticias. No temáis, porque aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Biblia dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría y de gracia, y Dios era con él. Él es quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Al cumplir 12 años, lo hallaron en el templo de Jerusalén sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos al oírlo se maravillaban, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces apareció Juan el Bautista, que predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista presentó a Jesús: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y Juan le bautizó. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo,
Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y estuvo allí en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y escogió hombres que fueran sus discípulos. Uno de ellos era Diablo, ya que lo iba a traicionar. Jesús enseñaba a grandes multitudes: vosotros sois la luz del mundo, así vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús declaró las falsedades religiosas: vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e impiedad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los religiosos desde aquel día consultaron juntos para matarle. Advirtió que no había de temer a los hombres. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Jesús explicó a qué había venido a este planeta. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La Biblia nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Grandes multitudes le seguían y sanaba a todos. Jesús le dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. El Señor Jesús en una ocasión hizo lo siguiente: a Lázaro lo levantó de los muertos, a pesar de que había muerto hace ya 4 días. Le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo Jesús a sus seguidores: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué señal habría de su venida y del fin del siglo? Jesús le dijo: oiréis de guerras, rumores de guerras, habrá pestilencias, hambres, terremotos, maldad, pecado en la multitud de la gente, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, y a muchos engañarán, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gloria. Jesús dijo a sus discípulos qué es lo que pasaría con él: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para ser escarnecido y azotado y crucificado, mas al tercer día resucitará. Uno de sus discípulos lo traicionó. Judas traicionó a Jesús con un beso. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo acusaron falsamente y lo torturaron y lo sentenciaron a morir en la cruz. Cuando él estaba en la cruz, él dijo: Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él clamó y dijo: consumado es. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una tumba. El primer día de la semana 2 mujeres fueron al sepulcro, pero el cuerpo de Jesús
había desaparecido. Los ángeles le dieron una maravillosa noticia: no está aquí, ha resucitado. Finalmente se le apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les reprochó la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mientras Jesús subía al cielo, 2 ángeles dijeron a sus discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús puede venir en cualquier momento. He aquí viene en las nubes y todo ojo le verá, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia dice que solamente hay un camino para ir al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más te puede salvar. Confía en el Señor Jesús este día. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconoce que has pecado. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. También decide en tu corazón arrepentirte y dar tu alma y tu corazón al Señor Jesucristo, que será amplio en perdonar. Pues la Biblia nos dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para recibir a Jesucristo, usted solo necesita orar y aceptarle en su corazón. Dígale al Señor Jesús ahora mismo: Señor Jesús, quiero hablar contigo y quiero pedirte que me perdones. Tú sabes que te he fallado y merezco ir al infierno, pero en este momento te pido que entres a mi corazón, laves mi pecado con tu sangre preciosa, pues yo creo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, perdóname por favor y llévame al cielo el día que tú me llames a tu presencia. Señor, yo te acepto y te pido, Señor, que me salves de la condenación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesús en su corazón, nos gustaría contactarlo y poder ayudarle a que usted pueda asistir a una buena iglesia donde se enseña sanamente la palabra de Dios. Por favor, póngase en contacto con la persona que le envió este audio. Estamos muy contentos por su decisión. Muchas gracias. Dios les bendiga.